Bien, problemas un poco con cómo subirla a al aula virtual, así que la compartí por su correo. Intenté subirla de repente por el aula virtual, pero no sé si la pudo ver. No, Aparte no de porque eso, yo no dejé un espacio para subirla todavía. ok, ya. Entonces, no he hecho nada Sí. malo. Entonces me la enviaron al correo, no hay ningún problema. Ya. Y aparte de eso, nada, todo bien, profesor. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, yo Profesor, aquí. disculpe. Sí, señor, dígame Yo nomás. tuve el mismo problema. Yo tuve el mismo problema que no supe cómo subirla al aula, pero Sí. no se me ocurrió enviársela al correo porque tampoco me lo sabía. ¿Me lo podría enviar ahora? Porque lo tenemos listo hace mucho tiempo, hace como el viernes. Bien, claro. Miren, mi correo está en varios lugares. Mi correo está en el intranet. Ahí hay una parte donde puse la bienvenida. En esa bienvenida está mi correo. Mi correo también está en la bienvenida de esta aula virtual. Pero sin embargo, ahora vuelvo a mandar un correo por intranet para que todo el mundo sepa mi correo y voy a mandar, porque el primer correo que envié por intranet, el de bienvenida, ahí está mi correo. Sin embargo, ahora voy a mandar un mensaje que se llama específicamente correo y ahí lo van a tener para que no quepa duda del mismo. ¿Estamos? Sí, profe, Sí. hay una compañera que quiere entrar a la sesión y no Vamos, puede. vamos a ver si la encontramos. No me sale nadie a mí. A mí Yerti, tampoco me sale nadie en espera. le voy a decir que, que intente de nuevo. Sí, porque tiene que, apenas intente entrar, va a salir un anuncio que vamos a poder ver que dice ingresar o admitir. Y en realidad no hay nadie. No hay nadie en espera. Bueno, chicos, chicas, les voy a compartir pantalla para que comencemos a introducirnos en la temática del día de hoy. Bien. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Exacto. Perfecto. Bueno, les cuento un poco qué vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer un continuo de lo que comenzamos a hacer en el encuentro pasado. En nuestro primer encuentro nos tratamos de conocer y de mirar hacia dónde íbamos con esta materia. En el segundo encuentro les puse una actividad en aula virtual para que pudieran ir distinguiendo qué es este tema eh, de la psicología evolutiva. ¿Mm? Porque hay una diferencia considerable entre psicología evolutiva y psicología del desarrollo. Y ahora pienso contarles un poco cómo es esta dinámica. Ya hicieron una serie de actividades asociadas a la psicología evolutiva. Ahora no nos importa tanto que sepan específicamente qué es lo uno y qué es lo otro, porque la idea de la materia es irnos asociando poco a poco, porque no se trata de memorizar, sino que lo que se trata es de irnos compenetrando con esa esencia de lo que quiere transmitir esa parte de la ciencia. Entonces, cuéntenme, ¿cómo llegan ustedes el día de hoy? ¿Qué se traen entre manos? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo me siento yo? Exacto. ¿Cómo llegas tú hoy en este momento desde tu propio sentir, desde tu propia percepción? ¿Cómo estás? Quizás algo cansada porque dormí mal, pero con ganas de aprender algo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más me cuenta un poquito cómo está? Al igual que Bárbara, con sueño, porque me costó dormir también y peor aún me costó despertarme. Pero estoy bien, estoy motivada para las clases, no estoy desmotivada al menos. Perfecto.
¿Y el resto de gente cómo está? Cuéntenme. Yo igual me sumo a las otras dos compañeras, Ustedes lo que se porque fueron fue de fiesta junta, más bien. no, porque por lo menos yo estudio de noche, todo lo que Ajá, el día estoy con mi hijo y todo. Pero nada que en sí, casa no resuelve. bien. Muchas gracias. Yo me ¿Qué- siento desmotivada, pero bueno, aquí estamos. ¿Y eso qué le pasó? ¿Se puede contar? Llevo una semana, más de una semana y media sin oír, así que estoy como con todo el volumen del computador para intentar oír. Ok. O sea, ¿pasa algo con el audio del computador? No, con mis oídos tengo que ir al médico. Pero bueno, está Ah, la pucha. pandemia, así que no hay mucho que hacer. Claro, hay que tener un poquito de paciencia nomás. Bien, gracias por contarnos. ¿El resto cómo anda? El resto no ha llegado todavía. Mejor, me levanté mejor que otras mañanas, lo que ya es decir bastante, intentando aplicarme, acostumbrarme a los nuevos horarios, porque no me gusta esta vida que se llama levantarme a las 8 de la mañana. Aunque después voy a tener que levantarme a las 8 de la mañana todos los días, pero claro, Mientras que se pueda, se extiende. mientras que se pueda se extiende, claro. Pero aparte de eso no me puedo quejar. Así que bien, gracias por preguntar, profesor. Perfecto. Gracias por contar, maestro. Bueno, mi gente, yo ando un poquito estresado porque parece que han habido actualización de todos los programas que nosotros estamos usando. Y entonces, de un momento al otro, mi computadora se envejeció. O sea, se no está pudiendo procesar los nuevos programas o las nuevas versiones de los programas. Y de la mañana a la noche me di cuenta que tengo un computador pedorro. Entonces, es muy estresante también tener que contar solo con el celular para poder hacer este proceso y no puedes hacer ningún tipo de reparación a la computadora y sin computadora no hay trabajo. Así que también ando un poquito estresadito con esa cuestión. Así que, vamos, ¿quién va a creer que uno se puede estresar más estando en la casa que estando fuera? Paradójico. Parece que el estrés no fuera una cosa de afuera, sino de adentro. Bueno, mi gente querida, vamos a entrar un poquito en materia. Cuando ustedes y yo comencemos a hablar de psicología evolutiva, que es sobre lo que se hizo la primera actividad, que me enviaron al correo electrónico y que lo gestionaron muy bien, porque yo no les había dicho cómo enviarlo. Ahora, en un ratito, les envío el correo electrónico a las personas que no lo han encontrado. Cuando hablamos de psicología evolutiva, es muy importante darnos cuenta que dentro de la psicología evolutiva está la psicología del desarrollo, que es el titulito que está chiquitito ahí en el slide que les estoy mostrando. Y esa psicología del desarrollo tiene unas etapas, que es la infancia, la primera parte de la infancia, que tiene que ver con ser bebé, neonato, bebé, la segunda parte de la infancia, que es cuando el niño tiene la dentición y comienza a caminar y a desplazarse, la adolescencia que nace con la pubertad, y luego la etapa adulta que para algunos autores tiene 3 etapas y para otros tiene 4 etapas. Un adulto joven, un adulto maduro y una adultez tardía y algunos hablan de vejez y senitud. Y todo esto tiene una connotación directa con la educación porque la educación está siendo encargada de ir comandando gran parte de nuestro desarrollo, sobre todo en la primera infancia y la adolescencia. Entonces la educación ahí se transforma en la gran protagonista de estos procesos en los cuales tenemos que encargar. Y ustedes están metidos en todo esto, porque su proceso o su profesión básicamente ayudará a que las personas se desarrollen. Y a su vez, ustedes inconscientemente con su trabajo permitirán que las personas evolucionen o no evolucionen.
Y el problema también es que ustedes tienen una profesión que es resistida por los latinoamericanos. La gente considera que aprender inglés es muy complicado, es un enredo y nos resistimos psicológicamente a su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, van a tener que luchar un poquito en contra de la corriente. Ahora, profundicemos un poquitito entre las diferencias de la psicología evolutiva y la psicología del desarrollo. Y este podría ser una imagen que les invito a que encastren en su cabeza para que vayamos entendiendo las diferencias. Podríamos decir que la psicología evolutiva es mucho más amplia que la psicología del desarrollo, porque la psicología evolutiva trata de pensar cómo evolucionamos, cómo nos fuimos transformando y mutando a partir del tiempo, que se dice que la historia del hombre tiene más o menos 50.000 años de desarrollo desde que aparecieron esos simios que eran los más parecidos a nosotros, y que de ahí han venido sucediendo unas transformaciones que nos llevan a ser las personas de hoy. Pero la psicología evolutiva también trata de imaginar, según esta línea de tendencia de desarrollo, cómo vamos a hacer, qué cosas vamos a transformarnos. Y en este momento, con esto de la pandemia, los psicólogos evolutivos están pensando mucho cómo va a cambiar el trabajo, cómo va a cambiar las relaciones entre las personas. Y en realidad la transformación va a ser realmente grande, grande, grande. Nuestros hábitos de aseo se van a transformar, nuestros hábitos de trabajo se van a transformar, nuestras formas de tener contacto físico y cariño se van a transformar. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero eso se encarga la psicología evolutiva, ver esos cambios y la razón de esos cambios a lo largo de la historia y yendo aún más allá de las cosas de las cuales podamos dar fe o tengamos pruebas. Pero la psicología del desarrollo no se encarga solo de ver la evolución desde el simio al hombre y desde el hombre hasta el hombre cibernético, como es el cuento de los que están ahora los centennials, que van siendo como los hijos de los millennials o los hermanos de los millennials. Entonces, la psicología del desarrollo se orienta simplemente al ciclo vital. Desde que somos niños, miren la lámina de abajo, hasta que vamos haciendo una vida en familia y hasta que partimos en la vejez. Entonces, la psicología del desarrollo no le importa tanto la evolución del hombre. Le interesa es el ciclo de vida del hombre y cómo hacerlo mejor. Cómo hacer que el hombre viva mejor cada una de sus etapas. Esa es su gran preocupación. Y las etapas fueron las que les mostré hace un ratito. Entonces, la psicología del desarrollo se centra en la infancia, se centra en la adolescencia, en la adultez y estudia también la muerte. Pero la psicología evolutiva va mucho más allá. Y la primera y la actividad que hicimos la vez pasada, que fueron esas preguntas que me enviaron, ahí hay temas que están asociados hacia esto de la psicología evolutiva. ¿Preguntas hasta acá? ¿O alguna participación? Profesor, una pregunta. ¿La psicología evolutiva también tiene que Sí, ver con respecto al medio, o sea, como el medio en donde estamos? ¿O solamente se enfoca tal en el... cual. Ah, ya. Sí, mira el medio, pero no de una manera ecológica. O sea, no trata de estudiar cuál es el impacto que estamos generando y cómo reducir la huella de carbono. ¿M? Pero si hay huella de carbono y si hay un impacto en el ambiente es que hubo una acción del hombre regularmente. Entonces lo que le interesa son esos indicios del medio ambiente para poder inferir cosas del desarrollo humano. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto. ¿Vamos entendiendo la diferencia entre psicología evolutiva y psicología del desarrollo? Sí, Yes. Perfecto. Esta psicología evolutiva, que es la cual venimos haciendo el marco de la materia,
ahora vamos a soltar la psicología del desarrollo, que eso lo vamos a terminar viendo la semana entrante o comenzar a ver la semana entrante. Esta psicología evolutiva tiene unos paradigmas. ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra paradigma? No, no. Es como una especie de conflicto. Una especie de conflicto. ¿Qué más podría ser paradigma? Tírenme Quizá ideas. una interrogante. Paradigma, un interrogante. Interesante. ¿Qué más se les ocurre que es un paradigma? Bien. ¿De dónde sale esta palabra paradigma? Paradigma viene del griego y significa modelo de explicación. Es una forma de explicar algo. Entonces, por ejemplo, en el siglo XX, iniciando el siglo XX, el mundo creía que los mejores relojes eran los suizos. ¿M? Y los relojes suizos a ese momento eran muy costosos. Y regularmente cualquier persona que quería mandar a hacer un reloj mandaba hacer las piezas a Suiza. Así que Suiza tenía eh, esa popularidad, ¿sí?, sobre su calidad en la relojería. Y resulta que un suizo inventó el reloj de cuarzo. Y es un reloj magnético que no necesita piezas ni piñones, como era la hegemonía de los relojes en su época. Necesitaba básicamente una pila, la pila duraba 10 veces más. Y resulta que los mismos suizos rechazaron el reloj de cuarzo. Se quedan los numeritos en negro. ¿Mm? Y entonces ese suizo dijo, pero ¿por qué no ven que este es el futuro? Porque los suizos estaban acostumbrados a su paradigma de cómo era el reloj, o sea, a su modelo de cómo era el reloj. Y el reloj regularmente era redondo y el reloj tenía manillas para la hora, para marcar la hora, y no tenía numeritos, ni los números eran electrónicos. Ese no era el paradigma. Entonces ellos creían que eso no se iba a vender. Esta patente lo compraron los norteamericanos y los japoneses y montaron a Casio. Y creo que la mayoría de nosotros sabe qué es Casio en este momento. Es la gran relojera a nivel mundial que bajó los precios casi en un 1000% y nos permitió que cualquier persona del mundo pudiese tener un reloj. Y que no se enredara tanto leyéndolo, porque cuando estamos chiquititos, leer los relojes de manillas es complicado. Entonces, un paradigma es un modelo explicativo, una manera de hacer las cosas, una manera de leer el mundo. Y la psicología evolutiva tiene 3 formas de leer el desarrollo y la evolución. Tiene una primera forma, que es la columna del lado izquierdo, que se llama paradigma mecanicista. ¿Y de qué trata este paradigma mecanicista? Piensa que nosotros, los seres humanos, somos como una máquina y regularmente buscan explicar la evolución del hombre con la metáfora de la máquina. ¿M? Entonces, regularmente hay una causa que genera un efecto. Entonces, los seres humanos tienen causas internas o externas que los obligan a que cambien y se transformen. Entonces, todos los cambios desde este modelo mecanicista son cuantificables, son medibles. Entonces, este paradigma del cambio que es observable es el que nos dice, por ejemplo, aquellos que tienen niños o se acuerdan cuando iban a los consultorios y le hacían los controles anuales o mensuales. Hay una relación talla peso. O sea que el niño tiene que medir tanto a cierta edad. Y si no mide tanto y tiene cierto peso a cierta edad, está con desnutrición o está con sobrepeso. ¿M? Entonces, este es un modelo explicativo, un modelo que nos permita ver los cambios físicos, que nos permita ver los cambios de conducta y poderlos medir. Pero
nos dimos cuenta que la única manera de ver la transformación de las personas no es por lo que se observa, sino que también hay una transformación que no se puede observar, como por ejemplo cuando las personas van cambiando su personalidad, cuando las personas van cambiando sus emociones, cuando las personas van sintiéndose más maduras o menos maduras. Y a veces eso no se puede observar, porque a veces eh, cuantitativamente, físicamente, vemos que una persona tiene barba, pero no necesariamente es un adulto. Y a veces tiene barba, pero no necesariamente se siente un hombre. Entonces, hay unos cambios que se pueden observar, pero a veces no tienen una relación directa con los cambios que no se observan. Y esos cambios profundos son los que se conocen como paradigma organicista. ¿Mm? Son cambios de índole más psicológico y sociológico que cambios de índole biológico y físico. Y ahí en ese paradigma es donde surgen los métodos cualitativos, y esos métodos cualitativos lo que buscan es mirar, preguntarle a las personas, medir su inteligencia, tratar de ver su grado de madurez, tratar de entender por qué hace lo que hace. Entonces, la psicología evolutiva tiene un paradigma mecanicista, tiene un paradigma organicista o cualitativo, y el último enfoque que se ha creado es un paradigma dialógico. Quiere decir que mira lo organicista, que es la columna del centro, mira lo mecanicista, que es la columna a la izquierda, pero a su vez también mira lo contextual, cómo el contexto afecta en la transformación organicista y mecanicista de las personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me podría explicar nuevamente el organicista, por favor? Que no lo entendí muy bien. El organicista tiene que ver con observar esos aspectos que no se pueden observar ni física ni biológicamente, como por ejemplo, hay niños que nacen rubios y después el cabello se les torna más oscuro. Uno mecánicamente puede observar ese cambio, pero yo cómo puedo observar que el niño sabe más, si eso no lo puedo ver fisiológicamente. Y la única manera de verlo es organicísticamente. ¿Y cómo lo hace el organicístico? El organicístico desarrolla un test para ver el nivel de inteligencia del niño, desarrolla una entrevista con preguntas abiertas o cerradas, desarrolla una prueba para tratar de medir su nivel de conocimientos. Entonces, el organicista no puede medir con simple observación lo que está sucediendo. Tiene que introducirse en la realidad del sujeto y tratar de buscar esas cualidades. ¿Me hago entender mejor? Sí, perfecto. Gracias, profe. Bien. Profesor, entonces Cuéntame. el paradigma dialéctico contextual dijo que es como el ambiente influye en la persona, en los cambios de la persona, ¿o no? Comenzamos a observar el ambiente, pero comenzamos a ver esos cambios, cómo se reflejan a nivel organicístico y cómo se reflejan a nivel mecánico. ¿Un ejemplo? Perfecto. Entonces tenemos una pandemia, el COVID, que es una problemática contextual que nos obliga a nosotros a confinarnos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener unas observaciones mecánicas. Observación número 1. Las personas están teniendo problemas de ingreso. Yo creo que eso es fácilmente medible. Las personas están teniendo dificultades de interacción en sus casas porque no estaban acostumbrados a estar mucho tiempo juntos. Es una cosa que se puede observar cuando vemos el mal genio de las personas o cuando vemos que están más irritables. Pero si yo quiero saber cómo se siente la persona emocionalmente, no va a ser suficiente con que trate de verlo mecanicísticamente, sino que voy a tener que preguntarles. Entonces para eso voy a tener que crear una entrevista o voy a tener que aplicar un test. Y a partir de ahí sacaré unas conclusiones de cómo está su estado de ánimo. Eso sería la organicística. Lo que no puedo observar tan fácil afuera, pero voy a tener que usar herramientas para sacarlo adentro de la persona y poderlo ver.
Entonces, de esta manera, y de ahí saca unos juicios. Entonces, el COVID, que es el problema contextual, está generando estos cambios observables y a nivel interno de las personas le está generando estos niveles de estrés, estos niveles de relación, estos niveles de frustración. ¿Más o menos se entiende? Sí, profesor, se entendió todo así. Gracias. Perfecto. Bueno, mi gente querida, ustedes hicieron un trabajito. ¿Mm? Ahora necesito que debatamos ese trabajito. Y ese trabajito era el siguiente. Ustedes deberían ver unos videitos y leer algunos documentitos tratando de explicar qué era evolución, qué es este mito del fantasma de la máquina, definir si la cultura es externa o es interna, comentar un poco qué es lo innato y qué es lo natural, o si son iguales o si son parecidos. Ustedes tendrían que haber definido un poco la relación que hay entre el instinto y la inteligencia, o si no hay relación. ¿Qué es esto del lenguaje y esto a qué ayuda el desarrollo del ser humano? ¿Cuál es el impacto de la sexualidad en el desarrollo humano? ¿Cuál es el papel de la religión en el desarrollo de las personas? Y mirar un poco a qué se refiere el concepto de cambio desde el desarrollo humano. Es así, ¿cierto? Sí, así es. Perfecto. Entonces, ahora lo que les voy a invitar es a que debatamos, a que me cuenten, por favor, cuáles son sus apreciaciones, sus puntos de vista desde esta perspectiva de la psicología evolutiva. Así que, ¿quién empieza comentándonos la primera preguntita? Dame- Hola. Entonces me toca llamarlos a mí, ¿verdad? Señor Andrés Seida, ¿me escuchan? No me escucha. Señorita Cintia Tito, ¿me escucha? Tampoco me escucha. Señorita Vania Olave, ¿me escucha? ¿Quién está presente en este encuentro? Me pregunto yo. yo, Dame tu nombre. Lucas Salams. Bien, mi hermano. Entonces, en relación a la primera pregunta, que es, ¿qué es la evolución? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que es la evolución? No es mi opinión, la opinión de mi grupo fue que la evolución es el conjunto de cambios que se producen a consecuencia de la selección natural. La selección de aquellos genes que proporcionan un comportamiento más adecuado al entorno en el que se vive. ¿Y esto con qué se come? Cuénteme. ¿Esto con qué se come? Eso quiere decir como que lo explique, ¿no? Sí, señor. Mm, Lo que intentamos decir es que la evolución es básicamente la selección de las facultades más que se adaptan mejor al mundo en el que vivimos. La gente que tiene las mejores aptitudes para vivir es la que al final termina transmitiendo esos genes a las otras generaciones. Es como el mejoramiento del ser humano, la evolución, eso. El,
el progreso que hace la raza. Perfecto. Bien. Muchas gracias, señor. Bueno, ¿y quién da su opinión sobre qué es la evolución? Paulette, ¿me escuchas? Bien, vamos a hacer algo porque yo quiero saber si la gente tiene problemas de conectividad, si está presente o no está presente. Así que vamos a llamar a lista. Vamos a hacer una pausa y llamo a lista. Paulette Cayo, ¿está presente? No está presente. Johan Basaure, ¿está presente? Estoy presente, profesor. Presente, muchas gracias. El señor Tomás Francisco, ¿está presente? El señor Tomás está presente. El señor Fabián Campos, ¿está presente? Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien. La señorita Bárbara Torres, en mi secuaz, ¿está presente? Presente. Muchas gracias. El señor Lucas me acabó de hablar. La señorita Lizarraga, ¿se encuentra presente? Sí, profesor, Lizárraga. Lizarga. Entonces falta Sí. una tilde acá. En la primera, exacto. Con razón suena tan distinto. Presente. Muchas gracias. Cuénteme, ¿Nicolás está? ¿El señor Herrera? Presente. Muchas gracias. La señorita Cintia de nuevo. Cintia Tito. No está presente. La señorita... Ah, sí está presente. Logré que me contestara Cintia. Perfecto. La señorita Valentina Aguayo está presente. Bueno, estoy. parece que no sabemos. Ah, bien, gracias. Jerdy Gómez está presente. Sí. Dice que sí, gracias. Bañolave está presente. No está presente. Villa Riveros está. Soy Vania, sí estoy presente. Ay, por fin logré que me contestara. Estoy muy contento. Victoria Riveros está presente. No está presente. Ena Hernández está presente. Victoria sí está, respondió en el chat. Ah, que no me ha llegado ningún comunicado. ¿Quién contestó ahora? Ena Hernández. Muchas gracias, señorita. Perfecto. Lauri Benavides se encuentra. Presente. Muchas gracias. Nayeli Villegas. Sí, sí está. Respondió en el chat. Gracias. Paulette Plaza. Sí, profe, acá estoy. Perfecto. Bueno, entonces teníamos más gente de lo que yo creía que teníamos. Creía que solo había 3 personas. Perfecto. Entonces voy a dirigir un poco más mis preguntas. Señor Francisco, cuénteme.
Francisco Álvarez, cuénteme, ¿cuáles fueron sus respuestas sobre qué era a qué nos referimos cuando hablamos del fantasma en la máquina? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se le escucha? Ok. Al menos lo que pusimos con nuestro grupo primero fue que es la idea de que en nuestro cuerpo existe un alma responsable del libre albedrío y que no puede reducirse al funcionamiento del cerebro. Ahora, por mi parte, por lo que recuerdo realmente, era el mito explica de cómo se dividen el, el cuerpo y la mente, el cerebro y el cuerpo. Son dos cosas diferentes que funcionan, digamos, bajo procesos diferentes. Si no me equivoco, era algo así. Perfecto. Y entonces, ¿qué opina de esto, Johan? Dígame, profesor. ¿Qué opina de lo que dijo su compañero? Pues la respuesta que puso nuestro grupo es algo similar, la verdad. Nuestro grupo comentó al respecto que es la creencia que las personas estamos habitados por un alma inmaterial responsable del libre albedrío y que no puede reducirse al funcionamiento del cerebro, que es una idea muy antigua y que este mito se debe a que no se cree que 30.000 genes sean suficientes para construir nuestra mente, que era lo que se especificaba en el video. Perfecto. Entonces, ustedes apoyan la idea de que sí hay un alma. ¿Es así? Debatible. Bien. Y sobre el fantasma de la máquina, por ejemplo, señorita Bárbara, ¿qué opina usted y su grupo? Yo soy grupo con Johan. ¿Y usted qué opina? Personalmente, Sí. yo sí creo en esto, en lo que es llamado el fantasma en la máquina, porque personalmente encuentro que mi existencia no se basa solamente en un conjunto de reacciones químicas que me hace persona. Creo que hay algo más allá que no podemos todavía comprender, pero es como mi pensamiento personal más que nada. Yo sí creo que yo soy solamente un contenedor y que mi alma puede seguir aprendiendo a través de otras vidas que puedan pasar. Pero Ay, no. Esto eso. es hinduismo. Es lo que yo pienso, no sé si es que tenga algún, ¿cómo se llama? Algún nombre en general, pero yo creo que no soy solamente yo, Bárbara, o sea, ahora lo soy, pero probablemente antes fui otra cosa y en otras vidas voy a ser otra. Eso es lo que yo creo. Perfecto. ¿Y quién opina o qué le parece lo que está proponiendo la señorita Bárbara? Confirmo. ¿Vos también crees en ello? Sí, de hecho, el semestre pasado en filosofía, no me acuerdo qué filósofo, pero el profesor nos enseñó un filósofo sobre de que los cuerpos eran solamente un recipiente y nuestras almas pasaban a través de las estrellas. O eso es lo que creía el filósofo. Y nuestro cuerpo solamente era un recipiente y nuestras almas podían pasar a través de generaciones y años. Ujú. Eso fue el profesor Merlí. Me parece, no me pregunté nombres que no me acuerdo, fue hace mucho. Merlí, una serie de Netflix. Bueno, mi gente, y entonces por lo que voy entendiendo, pregunta, ¿hay algún ateo? ¿Hay Yo, algún ateo en nuestro grupo? ¿Qué opina? ¿Qué opina eh, del fantasma en la máquina? yo pienso que simplemente nacemos, vivimos y morimos. Y nada más. Que solamente somos unas máquinas de carne que
Eso. No, no creo en nada espiritual ni superior, simplemente naturaleza. Perfecto. Y entonces aquí ya tenemos otro referente teórico que tiene que ver más con el existencialismo, con personas como Sartre o como Camus. Interesante. Me gusta esto. Ahora, quiero conocer sus opiniones sobre si la cultura es externa o es interna en las personas. ¿Qué opinan de esto? ¿La cultura está afuera o la cultura está dentro? Yo siento que la cultura está dentro y que nosotros mismos la reflejamos hacia afuera. ¿Y cómo crees, óigame que no le estoy pidiendo nada exacto, cómo crees que esto es posible? Porque cada persona como que vive diferentes experiencias en diferentes partes del mundo y así. No sé cómo explicarme. Bien, no importa. Estamos conversando apenas. Profe, yo Bien, creo que complementando la respuesta de mi compañera Bárbara, que estamos en el mismo grupo, sí, la cultura yo creo que nos hace identificarnos y diferenciarnos de otros grupos, en la forma de hablar, en la forma de cocinar, la forma más mínima de hacer algo y después en la forma más grande, por decirlo, de hacer algo o de vivir. ujú, Entonces, la cultura en verdad está en nuestra mente y nosotros la aplicamos en nuestra vida y eso nos hace diferenciarnos de otros grupos. perfecto. Muchas gracias, señorita. Bueno, ¿qué más piensa? ¿Hay alguien que piense que la cultura está afuera? Yo diría que pienso que la cultura sí que está fuera, ya que dependiendo de en qué parte del mundo tengamos la posibilidad de nacer, nos empapamos de una cultura totalmente diferente. Si nacemos en India, si nacemos en Chile, en Perú, en, no sé, donde sea, al nacer somos como una esponja, un papel en blanco, y al estar expuestos a ciertos tipos de religión o lo que sea, de comportamiento, vamos aprendiendo eso. Perfecto. Interesante. Y pregunta, entonces, en relación a lo que vamos comentando, ¿está dentro, está afuera o cómo es la cosa? Yo creo que ambas, ambas. Encuentro que empieza desde el interior de uno, Ujú, esa persona lo saca al exterior y otras personas lo van absorbiendo. Yo creo que va en ambas, pues es tanto interior como exterior, como un ciclo, pero voy a que está en ambas, puede ser ambas, pero que se empieza siendo interior y después pasa a ser exterior, porque como dijo Johan, otras personas lo absorben, pero la base o donde empieza en el interior de uno. Concuerdo con mi perfecto. compañera. ¿Por qué? Es casi lo mismo que ella está diciendo. Es cosas que nosotros a- hacemos y los demás así como que van absorbiendo. Ujú. O sea que tiene que Em, haber algo afuera para ser absorbido. sí, por eso igual yo creo que es tanto interna como externa. Igual Perfecto. uno como que crece sabiendo cosas y haciéndolo Ujú, de forma natural y otros van adquiriendo esas cosas a medida que pasa el tiempo, cuando vamos creciendo y conociendo nuevas cosas, cultura, etcétera. perfecto. Bien, entonces, aquí es donde comienzan a suceder cosas con la teoría. Cuestión número 1. No hay teorías verdaderas y mentirosas. Hay teorías más científicas o menos científicas. Pero podríamos decir que cada cultura elige qué teoría sigue para explicar su evolución. ¿Mm? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay unos teóricos
que eligen los alemanes para explicarse su realidad. Pero los norteamericanos eligen otros y nos imponen a Sudamérica esos mismos. Aquí en Sudamérica hay unos teóricos realmente distintos a los norteamericanos. Uno de los países que tiene mejores teóricos es Chile. Ojo con eso. Chile tiene casi que en todas las ciencias, Chile y Argentina, unos representantes y unos pensadores únicos que piensan de una manera muy distinta a lo que piensan los norteamericanos. Y por ejemplo, acá tenemos universidades que nos imponen la literatura norteamericana en lugar de meternos la literatura latinoamericana. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que uno de los filósofos más importantes de la historia con vida es un argentino? No sabía. No. ¿Sí ve? Que por eso que se nos arman las cagadas en nuestro territorio. Cuando traemos teorías de afuera y tratamos de imponerlas a la revisión de nuestra realidad, ahí nos confundimos mucho, porque nosotros somos una mezcolanza y esa mezcolanza hace que nosotros nos comportemos distinto y que tengamos una cultura muy compleja. Los italianos son italianos, para de contar. Los alemanes son alemanes, para de contar. Los gringos son una mezcla. Es más, los norteamericanos son los que tienen más problemas migratorios y más problemas de mezcla de razas y más violencia. No existe un país más complejo y más violento que ese. Argentina tiene características similares, pero sin tanta violencia. Chile también tiene esos rasgos. Y encima esos rasgos que se agudizaron aún más cuando se tomaron el norte e incluyeron esta cultura peruana y esta cultura boliviana. Aquí en Arica hay una mezcolanza supremamente interesantísima, con muchos años de antigüedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos imponen o culturas eligen desde qué autores van a leer su realidad. Entonces no quiere decir que otros autores no estén en lo cierto, sino que algunos son validados y algunos no son validados. Y de esa manera enseñamos en las universidades. De esa manera vemos el desarrollo humano a partir de las teorías que nos obligan. Por ejemplo, la teoría de la evolución más famosa que nos enseñan desde la escuela, ¿cuál es, chicos y chicas? ¿La darwiniana? La de Darwin. La de Darwin. Exacto. Esa es como la piedra angular de la teoría, de nuestro desarrollo evolutivo, ¿sí? Y básicamente, ¿qué nos dice esta teoría del desarrollo evolutivo? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son uno de sus principios de este paradigma explicativo? ¿Se acuerdan? ¿De dónde venimos? La selección natural. Del mono. Del mono. Otro principio es la selección natural. ¿Y quién es el que gana? El más apto. El más apto, el más fuerte, el pez más grande. ¿Cierto que eso es lo que nos han enseñado? Pero resulta que hay un hombre que es de apellido Watson, que nació por los mismos tiempos y otro que se llama Maxwell, y nació por los mismos tiempos del señor Darwin. Pero había una diferencia. Darwin tenía más plata, Watson y ¿cómo es que fue el otro nombre que dije? Se me enredó. Maxwell, muchas gracias. Y este señor Maxwell, que hubo unos cassettes, cuando existían los cassettes, que se llamaron Maxwell, en honor a esta criatura. Entonces, ellos no tenían tanta plata, así que ellos no podían ir a ciertos círculos a exponer sus ideas. Pero estas personas están tomando mucha fuerza, Watson y Maxwell, porque ellos decían que es una fantasía la selección natural y la competencia, y que no gana el más fuerte, sino que gana el más cooperativo. Entonces él decía que no podemos observar solo la selección natural cuando el tigre se come a la cebra, sino que tenemos que darnos cuenta que la cebra coopera entre ellas para que se coman mucho menos cebras de las que se comen normalmente, y que los leones cooperan entre ellos para poder comer o si no se mueren de hambre. Entonces no hay víctimas ni victimarios, sino lo que es gente sobreviviendo y tratándose de apoyar entre ellos mismos para poder perdurar. Por ejemplo, hay un estudio poco difundido donde habla de la cooperación entre los espermas. Nos han enseñado que el esperma más acto, el más poderoso, ese eres tú, porque tú fuiste el que fecundaste ese óvulo, ¿sí? Y resulta que no funciona así.
Resulta que la vagina ayuda un montón a que los espermatozoides suban. Y entonces la vagina pone a prueba esos espermatozoides y entre los espermatozoides se comienzan a colaborar los unos con los otros. Pero hay unos espermatozoides que sirven para ciertos lugares y hay otros que sirven para ciertos y solo hay un número determinado de espermatozoides que son los que fecundan y son los que van llegando. O sea, hace que la visión de la fecundación no es competitiva, sino colaborativa. ¿Qué piensan de esto? O sea, es una manera un poco más realista de ver cómo funciona la evolución, porque nosotros estamos muy acostumbrados, a lo mejor por la cultura popular, a decir, y también, sobre todo el chileno, de decir, Ajá. no, el más vivo es el que sale ganando todo. Siempre tenéis que estar ahí, ojo, pendiente, no tenéis que ser pollo, tenéis que estar ahí, a la mínima tenéis que saltar y si no, perdí. Entonces realmente estamos muy acostumbrados como sociedad a intentar siempre ser el primero, cuando realmente la misma historia nos ha enseñado que sin una cooperación, da lo mismo lo fuerte que una persona logre ser, siempre cae sobre su propio peso. Entonces, a lo mejor es mucho más la idea que nosotros tenemos, o el ego propio, de querer ser los más mejores, a la idea de que todo el mundo coopera para que cada persona sea igual de importante. Y usted, señor, acabó de meterse en donde yo esperaba que alguien se metiera. Ojo, las teorías predominantes en un momento espacio-temporal determinado están muy ligadas a el liderazgo económico que haya en esa época. Dependiendo de lo que gobierne, esas van a ser las teorías que se usen. Cuando aquí estuvo el señor Allende, había unos teóricos. Después que vino Pinochet, aparecieron otros teóricos. O sea, sí, que usamos la ciencia según sean los ojos del que tiene el poder. Y comenzamos a imponer esa ciencia a las personas. Si ustedes se dan cuenta, los principios biológicos darwinísticas es lo más capitalista que puede existir en este planeta. ¿O me equivoco? ¿Ustedes me pueden decir cuáles son los principios del capitalismo? Creo, no me acuerdo porque esto me lo pasaron en cuarto medio, me parece. Pero creo que uno de los principios del capitalismo era la libertad del mercado, el interés propio como motivación. La libertad del ego. Cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana. Claro, y Y hasta, la explotación. y hasta donde se le dé la gana. Sí, la explotación del trabajador. Y el pez grande se come el pez chico. Claro, y los medios de producción en masa. Entonces, yo soy el más grande, entonces tengo más tierras y vos sos el más chico, vos te sometes a mí. Esos son principios del capitalismo. Claro. Y parten de esta teoría darwiniana que les venía como anillo al dedo, que se inventaron los ingleses, porque el señor Darwin es inglés. Quienes inventaron el capitalismo fueron los ingleses con su revolución industrial. Entonces, quiero que nos demos cuenta de esta pesada combinación que hay entre poder y teorías. Y esto es algo que tiene que estudiar la psicología evolutiva. Bueno, ahora quiero preguntarles, ¿qué es lo innato y qué es lo natural? Cuéntenme. Yerti. Dígame. Hábleme pues, ¿qué es lo innato y qué es lo natural? ¿En qué sentido? En el sentido específicamente de la pregunta número 5 de la actividad que ya me enviaron. De la actividad de la que no estuve y no hice. Ah, bueno, entonces sí, no puedes participar. Señorita Vania, ¿me escucha? Señorita Nayeli, ¿me escuchan?
Otra que se me fue. Bueno, ¿quién me quiere contar qué es lo innato y qué es lo natural? Profesor, hola. ¿Me Diga oye? nomás. Hola, sí, no es tanto una respuesta como tal, sino que yo me recuerdo que esa pregunta nos dejó bastante complicados en mi grupo, Ya. porque en el video no encontrábamos tanto la respuesta, sí lo mencionaban, nos dábamos cuenta que lo mencionaban, pero no daban una respuesta como tal. Ya. Y yo encuentro que son palabras muy parecidas, incluso tienen hasta definiciones semejantes. Porque Bien. algo innato es algo que no se aprende, que se nace con ello. Por Por consiguiente respirar. ¿Ah? Por consiguiente es. Algo natural. Exacto. Ese es el ABC de esa pregunta, señor. Lo innato no se enseña, lo natural no se enseña. Todo lo que se enseña es ¿de qué índole? No lo sé. ¿De qué índole, profesor? Social. ¿Social? Social. Muy bien. ¿Sí? Y estos son conceptos que son esenciales en la psicología evolutiva y en la psicología del desarrollo. ¿Mm? Lo innato es con lo que nacemos. Es como un celular sin meterle WhatsApp ni ninguno de esos programas. ¿Sí? Ya cuando ustedes lo comienzan a tunear a su manera y lo comiencen a poner fotos, a bajar videos, a hacer una cosa y hacer otra, ya ustedes están haciendo su influencia social. Ya están haciendo que algo natural crezca de una determinada manera con unas determinadas características. Entonces la cultura comienza a relativizar a todo lo que es natural. Las teorías comienzan a relativizar a todo lo que es natural. ¿Mm? O sea que las teorías son el tuning de los seres humanos y le insertan religiones, le insertan creencias, le insertan modelos de pensamiento. Así que es así. Innato y natural son la misma cosa. Bueno, quiero preguntarles ahora, ¿cuál es la influencia del lenguaje, la sexualidad y la religión en las personas? ¿Quién me cuenta? Esa fue un poco densa de contestar. Y agarre alguna parte si quiere. Ok. Esta es la pregunta. Dijo lo de la sexualidad, ¿verdad? Hágale. Estoy buscándola. Esa es la pregunta número ¿cuánto? Disculpe. Esas son las últimas, agarré las últimas 5 preguntas y la volví una. Porque una pregunta sobre el lenguaje, la otra pregunta sobre la religión y la otra sobre la sexualidad. Habíamos contestado sobre que la represión y emociones complejas afectan a la forma en la que cada uno percibe su sexualidad. Como resultado de esto, el sexo se reprime y cosifica, evitando que exista una total libertad sexual. Lo cual es la idea. Lo que intentamos decir es que bueno, el video primero plantea el hecho de que no se puede vivir en una sociedad donde el sexo libre existe como tal, porque no han terminado bien. Pero de la misma manera es complicado reprimir esa parte del ser humano, porque es una parte que va ligada a la naturaleza, es innato, como explicaba el Fabián. Es algo innato, entonces no es como que se pueda desprogramar. Ahora, la sociedad tiene un efecto encima de las personas porque desde que nacemos nos ponen reglas sobre el sexo y la sexualidad. Poniendo otra vez ejemplo a Chile. Chile, que es una sociedad que es muy conservadora, es un tema muy tabú hablar sobre el sexo. Sí. Sin embargo, a pesar de que en Chile somos tan conservadores con el tema, es súper fácil leer los diarios y encontrar publicidad acerca del sexo, o estar en YouTube, o estar en cualquier red social, y que te o cafés con piernas. Claro, que te bombardeen con sexo. Entonces, como dice el dicho, el sexo vende, entonces realmente
nos ponemos esas barreras y al mismo tiempo apelamos a esa tendencia innata que tiene el ser humano para poder satisfacer la necesidad. Lo cual es Eso la es lo que idea. yo pienso. Eso es lo que, bueno, la idea esa, de que no podemos evitar como sociedad el hecho de tener sexo y que afecta en el sentido de que reprimimos ese lado de nuestro ser. Perfecto. Y alguien más que nos cuente la relación que hay, para terminar con nuestra clase de hoy, la relación que hay entre desarrollo humano y religión. ¿Quién nos da esa opinión? Señor Campos, ¿se anima? A ver, estoy intentando hacer memoria que no quería revisar de la hoja, quería... ¿Qué relación hay para- entre la evolución de las personas y la religión? Bueno, de las personas como tal, ¿cierto? Sí, bien. Ya, bueno, ahora hablando meramente de mi propia opinión, siempre he encontrado, a pesar de que yo soy ateo, que la religión ayuda a las personas en el ámbito espiritual, ¿me entiendes? En el ámbito más de el cooperativismo entre los hermanos, y más sobre esas cosas. Sí, algunas Pero religiones lo logran. sí, pues, algunas las logran, pero de por sí siempre es algo que más se logra entre las personas, no que la religión lo imponga como tal. Eso es muy cierto. Eh, y para el desarrollo humano como tal, nunca, sinceramente yo nunca no he encontrado que la religión haya tenido mucho aporte realmente para la evolución del ser humano, como tal, como raza. De hecho, tuvimos 1000 años de oscuridad por una iglesia. Pero bueno, no sé cómo explayarme más en mi respuesta, sinceramente. Perfecto, no hay problema. Lo que propusiste está muy interesante. Bueno, mi querida gente, entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que tengan en cuenta. Con esto cerramos la clase porque me estoy dando cuenta que me pasé el tiempo. Y les pido disculpas. Les voy a pedir que vayan investigando esto. Y que lo vayan investigando máximo en grupos de 3 personas. ¿Sí? Que vayan investigando cuáles son las escuelas de la psicología y cuáles son sus características más importantes. ¿Sí? Necesito que vayan haciendo ese adelanto. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, mi gente, entonces ya comenzamos a profundizar lo que es psicología evolutiva. Ya vamos a ir viendo de a poco qué es psicología del desarrollo. Ya fui conociendo sus opiniones y me gustó mucho la manera como piensan y opinan. Voy viendo que tienen fundamentos interesantes, así que esto va a ser más interesante el desafío de la clase. Así que muchas gracias y nos vemos mañana en la tarde. Chao. Chau, chau. Profesor, cuídese.